Les habla la maestrante María Juliet Otero. En este video exploraremos los fundamentos de las pedagogías críticas. Conoceremos a sus pioneros. Acompáñanos en este viaje de reflexión crítica y diálogo emancipador y descubriremos juntos cómo la pedagogía crítica puede iluminar el camino hacia una educación más justa, inclusiva y empoderada. La pedagogía crítica de Cueva y Muñoz nos espera con desafíos y oportunidades. Ahora bien, haremos un breve recorrido por las pedagogías decoloniales tomado de Cueva y las corrientes pedagógicas críticas de Muñoz. En un primer momento, es necesario hablar del concepto de pedagogía, palabra compuesta que proviene de su raíz, que es peda, que significa niños, y gogías, que significa ciencia. En su origen estaba destinada para los niños, pero su praxis comenzó a extenderse después del siglo XIV y XV. Ya básicamente se puede entender la pedagogía como un vehículo a través del cual se enseñan contenidos. Las pedagogías decoloniales, sin embargo, son prácticas insurgentes que tienen la intención de especificar lo que significa la resistencia, el resistir y el revivir. En este caso, se encarga de superar las formas estrechas en que se tiende a pensar sobre la pedagogía y la descolonización. Siguiendo a los grandes maestros como Paulo Freire y Frank Fang, entre decolonización se entiende como un proceso y práctica de rehumanización frente a las estructuras materiales y simbólicas que asedian a la humanidad. Teniendo en cuenta el pensamiento de estos maestros, quienes consideran que la educación no puede seguir siendo un proceso rutinario, bastante tradicional y adormecedor, es decir, no hay un nivel de conciencia crítica. Pero para estos pensadores, la pedagogía también viene implícita en un proceso que involucra la acción política, en la organización de los grupos y la acción pedagógica, en la formación de las clases populares, para intervenir en la reinvención de la sociedad. Y esto es determinante en las nuevas pedagogías. Por lo que Freire, quien destaca entre sus libros la pedagogía del oprimido, la de la esperanza, la de la liberación, destaca esa responsabilidad de pensar críticamente, de aprender a ser uno mismo en relación con y contra su propio ser. La pedagogía del oprimido es la pedagogía de la esperanza, no son más que un proceso también de construcción del conocimiento del que habla Freire. Hace mención de una praxis política pedagógica centrado en la rebeldía, es decir, en la invención de la existencia para entender la vida, en la liberación, centrada en la crítica al generar una conciencia a partir del diálogo. Para Freire, vienen siendo las armas para luchar contra la opresión. Para Cuevas, en las propuestas de intelectuales pedagogías del sur, hace alusión a una memoria colectiva hacia un proyecto decolonial, lo que hace desde la investigación-acción participativa una relación en la ciencia que involucra más allá de la teoría y la práctica, más allá del sujeto y el objeto. Es decir, que las pedagogías críticas están centradas en la participación, entendida como una expresión vivencial y como un fundamento epistemológico, coincidiendo con Freire, partiendo de la experiencia de la realidad. Luego, las corrientes pedagógicas críticas para Muñoz son aquellas propuestas educativas e informativas centradas en la emancipación en el mismo camino de Freire, es decir, en la liberación de los oprimidos. Estas pedagogías se pueden considerar en 5 corrientes como son: la ciencia de la educación alemana, las teorías críticas de la reproducción francesa, la teoría crítica y poscrítica del currículum, y la educación popular latinoamericana. La educación alemana, basada en la ilustración y la autonomía de género, una teoría crítica de la educación con un enfoque reflexivo en el campo de la educación que se originó precisamente en Alemania. La teoría crítica de reproducción francesa, desarrollada en los años 60 y 80, estas teorías enmarcan dentro de la sociología de la educación y se basan en corrientes críticas como el marxismo subjetivo. Comprender cómo la educación contribuye a reproducir y perpetuar las desigualdades sociales existentes. Estas teorías sostienen que la educación no es simplemente un medio de transmitir conocimiento, sino que también cumplen un papel importante en la reproducción de las relaciones desiguales de poder en la sociedad. Por último, la educación popular latinoamericana, donde están estos grupos de intelectuales del sur. Esta teoría ha tenido una gran influencia en la educación popular. Autores de esta zona del hemisferio sur, contrastando con la dominante educación de las pedagogías europeas y norteamericanas que durante siglos han venido denominando la frase educativa y han tenido una gran influencia a la luz, surgiendo como paradigma lo que es la educación popular, considerada por Freire, la cual se basa en la idea de que la educación debe ser proceso participativo y democrático, donde los estudiantes sean agentes activos en la construcción de su propia realidad.